la primera reflexión que yo les quisiera hacer es que en este tipo de espacios, en el salón de clases, en la preparatoria, en la universidad, es donde se pueden hacer compañeros para la vida, en donde uno puede encontrar a personas con las cuales no sabes qué van a hacer el día de mañana, pero que por esa relación que se hizo desde el salón de clases, pues uno ya tiene lazos para toda la vida. Y creo que eso es importante para contar la siguiente historia. Había una vez un país que fue gobernado durante 70 años por un mismo partido político. Después, en el año 2000, entró otro partido político a gobernar. Y desde el año 2000 se ha contado una historia en el país de que urgía hacer reformas a la Constitución para que todos los mexicanos pudiéramos ser felices, para que todos los mexicanos pudiéramos vivir en condiciones de igualdad y para que todos los mexicanos pudiéramos tener un desarrollo mucho mejor al que actualmente tenemos. Pasaron 12 años del 2000 al 2012 y no se pudieron hacer estas famosas reformas que se contaban que tenían que suceder en la Constitución para que entonces todo esto pasara. Pero hasta el año 2012 es cuando empieza una dinámica política en el país en donde ya por fin se van a dar estas famosas reformas a la Constitución para dar un paso al México del futuro. Y así se vendieron las reformas y así nos las han vendido durante todo este tiempo en los medios de comunicación y seguramente ustedes lo han escuchado. Los beneficios de la reforma energética, los beneficios de la reforma laboral, la de telecomunicaciones, la fiscal, la educativa, todas estas que han estado en toda la propaganda del gobierno y que ustedes todos los días han escuchado precisamente porque vienen del gobierno. Pero la historia no termina ahí. La historia no puede terminar solo con cambios a la Constitución. ¿Cuántos empleos ha generado la reforma laboral que votamos en diciembre del 2012? Los mismos que han sido inercialmente por la dinámica económica. Es decir, los cambios a la Constitución no generan automáticamente esta vida ideal que te venden en la propaganda política. Y creo que es uno de los primeros mitos que hay que desnudar precisamente de todo esto. Cuando ustedes ven los cambios que se hacen, sí son importantes y sin duda hay que resaltarlos porque de 1993 al 2012 se habían dado solo 5 reformas económicas importantes en el país, pero si nosotros revisamos lo que se ha hecho en el 2012, han sido 6 reformas económicas muy importantes para el país. Y si todavía en la siguiente lámina nos damos cuenta de que se han hecho las reformas en la siguiente, la política y la de transparencia, pues vemos que no solo son reformas económicas, sino que tiene que ver también con reformas políticas y reformas al cambio social que nosotros pretendemos aquí en nuestro país. Pero, como yo les decía, y les voy a poner, y lo hice a propósito, todos los cambios que se generaron, y les voy a dar el ejemplo solo de 2 reformas. La de telecomunicaciones, que fueron cambios a la Constitución en donde, por ejemplo, hicimos el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se crearon medidas de competencia para que ya no solo tengamos a Televisa, ya no solo tengamos a Telcel, como los grandes monopolios del país. También se tuvo a bien poder poner en la Constitución el que ahora haya internet en los hospitales, en los sitios públicos, es decir, en el ayuntamiento, en el Palacio de Gobierno y también en las escuelas públicas. Internet que tiene que llegar gratuito. Esto quizá no se conoce, no se ha difundido mucho, pero son de los cambios que se pusieron dentro de la Constitución. Nada más para darles un ejemplo, porque quizá tengo que decir cómo se hacen los cambios a la Constitución, pero ustedes saben, somos 500 diputados y hay 128 senadores. Para poder hacer un cambio a la Constitución, para poder cambiarle solo una letra, se necesitan 2/3 partes de los votos de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Además, se necesita dar la vuelta de ese cambio por los 32 estados de la República
para que puedan aprobar esos cambios y después que el presidente pueda promulgar esa ley o ese cambio a la Constitución. Lo digo porque es bastante complejo hacer estos cambios, pero todo esto se puso en la Constitución y aquí quiero hacer un alto, porque si bien ya se hicieron todos estos cambios, para que esto sea posible, tiene que pasar de la Constitución a la ley. Y en la ley es ahí en donde vemos que toda esta historia bonita de cambios que vamos a tener en nuestro país no se está logrando. Hace unos días tuvimos una discusión muy fuerte en el Congreso y en los congresos y que yo espero que ustedes se hayan dado cuenta de esta discusión. Se pretende poner en la ley 5 cosas que son absolutamente peligrosas para nosotros como generación. Y tiene que ver con la libertad en Internet y tiene que ver con los derechos digitales. Pareciera que en la Constitución quedó establecido los derechos de las audiencias, que es todo lo que nosotros podemos ver o podemos escuchar, y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, que son todos estos derechos para que a nosotros no se nos obligue tener un contrato de 36 meses con una compañía y que después no lo puedas cambiar hasta que pagues los 36 meses. El que nosotros no podamos tener una llamada de larga distancia entre Cuautla y Cuernavaca cuando todos sabemos que son llamadas de muy poca distancia y que no tendrían que ser cobradas como larga distancia. Estos son solo 2 ejemplos de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. Pero hay una nueva generación de derechos que nosotros como generación la entendemos perfectamente y son los derechos digitales. Los derechos digitales parten de que podamos tener libertad en Internet. Y esa libertad pretendía ser bloqueada. ¿De qué manera? Si nosotros estamos, imaginemos, en una plaza pública o en una calle protestando contra los impuestos que trajo la reforma fiscal, pues la autoridad competente, porque así lo dice la ley, puede determinar que en este espacio se bloquee la señal y que entonces no podamos comunicarnos ni por WhatsApp, ni por Twitter, ni por Facebook, porque la autoridad piensa que es un asunto de seguridad nacional que nosotros estemos reunidos protestando contra los impuestos. Esto es gravísimo y no lo podemos permitir nosotros como uno de los derechos que tenemos. Las extorsiones se hacen a través de los penales, desde las cárceles. Hablan y tienen este tipo de actividades que son nocivas para todo el resto de la población. Pero la justificación no puede ser que para que ya no haya extorsiones, entonces hay que bloquear las señales en los penales, porque la responsabilidad no es bloquear las señales, la responsabilidad es de quien deja entrar un celular precisamente al penal. Es decir, no se puede justificar el acceso a la justicia por violar una libertad. Siguiente elemento que también es bien importante que ustedes conozcan: Internet para ricos y para pobres. Ustedes actualmente tienen en su casa o en la universidad un paquete de 3 gigas, por decir algo. Ese paquete de 3 gigas ustedes lo utilizan como mejor les convenga. Si quieren ver una película en Netflix o si quieren solo revisar su mail y hacer su tarea. Pues ahora lo que se está poniendo en la ley o se quiere poner en la ley es que ustedes tengan que comprar esos paquetes para ricos para que puedan ver Netflix, que ocupa mucho más espacio de banda ancha, y tengan el paquete también básico que solo tiene que ver con el mail o que tiene que ver con las redes sociales. Y nosotros creemos que este es un derecho de los usuarios de Internet que se llama neutralidad de la red, que la red pueda ser neutral y que nosotros la podamos utilizar como mejor nos convenga. Siguiente elemento, yo no sé, y voy a poner un ejemplo muy burdo, con quién se comuniquen ustedes en los próximos 2 años de su vida. No lo sé. Pero ahora el gobierno pretende poner en la ley que pueda guardar nuestras conversaciones durante 2 años y que si nosotros somos un agente nocivo para la seguridad, que pueda pedir esos 2 años de conversaciones
y que pueda revisar todas las llamadas, todos los mensajes que se hicieron, simplemente porque la autoridad así lo solicita. Y creo que esto también pues, es terrible. Siguiente elemento que también es bastante dañino. Hoy muchos de ustedes tienen aquí su celular y es un celular con el cual ponen el Foursquare donde están, con el cual pueden poner una ubicación en la foto en Instagram. Pero también por asuntos de seguridad nacional se puede pedir a cualquier agente del Ministerio Público, aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca, que le diga a Telcel, a Movistar, a Iusacell, en dónde están ustedes. Esa es la parte de la geolocalización, en donde el Estado, en donde el gobierno puede pedir en dónde está su ubicación por asuntos de seguridad nacional. La justificación es que a muchos secuestradores y a muchos narcotraficantes los han agarrado precisamente porque prenden su señal y entonces ya saben en dónde están. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que no se puede pedir cualquier agente del Ministerio Público que va saliendo de la universidad una orden a Telcel o a cualquier compañía para que digan en dónde están ustedes, porque eso verdaderamente es grave. Si bien la tecnología es un elemento para que nosotros podamos ir desarrollándonos cada vez más, no puede ser utilizada por el gobierno para que pueda tener vigilados a sus ciudadanos. Les acabo de poner algunos ejemplos de lo que viene en la Ley de Telecomunicaciones y que nosotros como generación, ¿cuál es el elemento que tenemos para poder protestar y para poder mostrar nuestra inconformidad? Las redes sociales. Y es a través de las redes sociales como se puede hacer una opinión pública mucho más crítica y también mucho más informada para poder tener estos elementos en donde nosotros tenemos que decir que no estamos de acuerdo con que se violen nuestros derechos digitales y con que se pueda censurar el Internet. Porque ese es otro elemento que también se me estaba pasando y era el último. Todos aquí hacemos memes, ¿no? A los compañeros de clase que se quedan dormidos, el político que no nos cae bien, al profesor que también de repente se le puede hacer algún meme. Y eso es algo que va siendo parte de nuestra generación y no nos podemos espantar porque es una libertad que nosotros ya tenemos. Pues en la Ley de Telecomunicaciones, si se va hasta el extremo, se pretende poder bloquear contenidos para que ese meme que ustedes hicieron, la autoridad pueda decir, hay que bajarlo porque daña la imagen pública del servidor. Son cosas absurdas que en este México de libertades que nosotros hemos crecido con este Internet, no lo podemos permitir, porque pensemos en nuestros hijos. Si ahorita cedemos en esta batalla de derechos digitales y de libertades de Internet, nuestros hijos van a tener ya un Internet mucho más controlado. Y si bien la reforma de telecomunicaciones lo que pretende precisamente es romper esos monopolios, con esta censura en Internet se vuelve a tener control sobre un espacio que hasta el momento no se tiene. Porque ustedes son personas que estudian, que leen, que forman su criterio por diferentes fuentes. Pero pensemos en las personas que están en otras comunidades del resto de nuestro país y que solo forman su criterio por lo que prenden en las noticias y ven al teacher López Dóriga y lo que diga López Dóriga es la verdad nacional y absoluta. O lo que pongan en Carmen Aristegui en la radio también se genera como una verdad ya absoluta. Y lo que pretende la reforma, porque la reforma, tengo que decirlo, es muy buena, sí ayuda precisamente a romper estos monopolios. Les voy a dar un ejemplo muy rápido de lo que hace la reforma. Hoy tenemos solo a Javier Alatorre y a López Dóriga en la televisión, ¿cierto? Como una parte de la televisión abierta. Tú pones una antena de conejo y ves a estos dos personajes. La reforma de telecomunicaciones hace que por lo menos ya tengamos a Alatorre, a López Dóriga y a dos nuevos, que no sabemos hasta ahorita quiénes sean, pero serán dos nuevas cadenas nacionales que ustedes pongan en cualquier parte del país
y que ya tengan 4 canales para poder verlos gratuitamente. Esto ayuda a poder formar un criterio y esto ayuda para poder transmitirles también algo que les quiero dejar muy sembrado. Ustedes tienen la posibilidad hoy en día de poder comprar un celular y de poder formar su criterio por redes sociales, como les comentaba. Ustedes quizá tienen la posibilidad en sus casas de poder tener un sistema de cable con el cual tienen también muchos medios de comunicación con los cuales poder informarse. Y seguramente también ustedes se transportan ya sea en su carro o en el transporte público y pueden ir escuchando las noticias. Lo que pretende la reforma de telecomunicaciones y está en el centro es una batalla que se dio en el 2012 y que yo no sé si ustedes la recuerdan, que tiene que ver con democratizar los medios, con abrir los medios para que cada uno pueda formar su propio criterio y podamos tener una sociedad mucho más participativa y menos enajenada solo con los programas que ahorita tenemos. Si nosotros prendemos Televisa o TV Azteca, los 3 principales contenidos que vamos a tener ahí son fútbol, telenovelas y noticias, cuando se puede generar muchos más elementos. Y hay algo que también va cambiando generacionalmente y ustedes lo van a entender perfectamente. Quizá los niños ahorita no prenden la televisión. Quizá los niños ahorita ven una tablet y pueden estar viendo programas en YouTube desde la tablet. Y hay toda una revolución que se está dando en Internet para que esto pueda ir generando mucho más movimiento. Y lo que les quiero decir es que es en el Internet en donde ustedes pueden tener mejores oportunidades de negocio, en donde ya se están dando más ventas en línea, en donde ya se está haciendo mucho más startups digitales y que estas van generando un mercado en el cual los viejos o la anterior generación les cuesta más trabajo entender. Y ustedes como jóvenes tienen la posibilidad, porque ya es intuitivo que lo puedan entender y hacer a partir de Internet su negocio, su fuente de ingreso. Pero voy a pasar a la segunda reforma que tiene que ver precisamente con lo que ustedes puedan generar de ingreso o no. Yo no sé cuántos de ustedes vayan en transporte Pullman, por poner una marca, de México a Cuernavaca o de Cuernavaca a México. Hasta el 1 de enero del 2014, el transporte en Pullman, ¿cuánto costaba? ¿90 y qué? 96 pesos. ¿Hoy cuánto cuesta? 115. ¿Por qué cuesta 115 pesos ahora el camión? Por el impuesto, por el IVA que se le puso al transporte terrestre. Pero, y yo entiendo que muchas veces las personas puedan estar enojados con los políticos precisamente porque hacen este tipo de cosas. Porque luego esas medidas de impuestos se hacen desde el escritorio y no desde la realidad. Desde el joven que agarra tiene que tener bien contado su gasto para poder pagar ese camión, y la persona que piensa que nada más con un plumazo se tiene que subir un impuesto. Para nosotros morelenses sí nos afecta mucho que de 95 a 105 pesos sea el aumento para el camión. La verdad es que el aumento no es mucho, pero sí pasa a fregar a muchos jóvenes y a muchas familias. Siguiente impuesto, para poner nada más también el ejemplo: el impuesto a la goma de mascar, el impuesto al refresco, que ahora por cada litro ustedes tienen que pagar 1 peso más por ese refresco, y el impuesto para los que tengan aquí mascota, pues el impuesto también para las mascotas. Y pareciera que tenemos que regresar a las épocas de Santana, en donde se ponía impuestos por las ventanas que uno tenía, porque llega a este absurdo la reforma fiscal. Ustedes seguramente, y este va a ser el último ejemplo que pongo de la reforma fiscal, quieren hacer su empresa, como les comentaba, una empresa digital o una empresa entre unos amigos que ustedes tengan acá. Van a empezar como un
pequeño negocio, lo que antes se conocía como los repecos. Los repecos son las carnicerías, son las tienditas, es el café internet, son estos pequeños negocios que normalmente tenemos pues en cualquier ciudad del país. Pero ahora resulta que el señor que les vende la fruta a ustedes, o el que les vende la carne, o el que les vende la papelería para poder hacer ustedes sus tareas, tiene que tener internet, cuando el 50% de los mexicanos no tiene internet, tiene que tener internet y tiene que llevar una contabilidad en línea. Díganme si el señor de los tacos va a tener factura electrónica para poder entonces dárselas a ustedes. Es un absurdo de la reforma fiscal y es un absurdo que se les pida a todos estos que les acabo de comentar que tengan que tener una contabilidad en línea. ¿Por qué? Porque hay 2.440 municipios en el país que tenemos en todo el país. Pero ¿ustedes saben cuántos módulos de atención hay para poder atender a estos 2.440 municipios? Hay 263 módulos en todo el país para 2.440 municipios. Estamos hablando de 2,5 millones de pequeños negocios que tienen que ir ahí y que la Secretaría de Hacienda no va a tener la capacidad. Y lo peor de todo esto, si ustedes escuchan esta historia, es lo que van a decidir estos pequeños negocios. Van a tener a un contador, van a pagar a un contador, van a poner internet en su taquería, van a tener la factura electrónica. Quizá esto lo hagan algunos, pero tenemos el riesgo de que 10 millones de personas prefieran irse a la informalidad que entrar a este nuevo régimen en donde Hacienda les pide tener todos estos requisitos. Esto se generó para los repecos, porque con el argumento de poder recaudar más, que es cierto, somos un país que recauda muy poco en impuestos, pues entonces se pasan a fregar a los que tienen su pequeño negocio, que con ese pequeño negocio le dan de comer a su familia. O a ustedes, universitarios, que están estudiando y que quieren tener una fuente de ingreso para poder pagar su colegiatura o para poder emprender un negocio y que precisamente es a la clase a la que más le pega este tipo de iniciativas de reforma fiscal. Creemos que estas son las cosas en donde el México mágico desaparece y en donde tiene que haber una sociedad, tiene que haber sobre todo un grupo de universitarios que despierten, que empiecen a mover las almas, que empiecen a generar una conciencia crítica, que se den cuenta que la decisión del rumbo que va a llevar el país no puede quedar en manos de 500 diputados. Las reformas son buenas, sí, siempre y cuando en las leyes secundarias no se deshaga toda esta bondad que se puede tener de los cambios en la Constitución. Nosotros tenemos muchísimos cambios en la Constitución. Estos no se habían podido dar como se los enseñé en la primera gráfica. Pero de los cambios de la Constitución a los cambios en las leyes hay una gran realidad. Hay algunas personas que no quieren precisamente que las cosas cambien y que los mismos de siempre mantengan ese mismo poder, como puede ser en las telecomunicaciones el señor Slim y el señor Azcárraga, o como puede ser también en cualquier monopolio que ustedes puedan encontrar en este momento, como puede ser el pan de caja, como puede ser cualquier otro tipo de monopolio que tenemos también en nuestro país. La realidad es que los cambios se van a dar y, por ejemplo, el primer barril de petróleo, el beneficio de la reforma energética que tanto se ha cantado, va a llegar hasta el 2018. La eliminación de la larga distancia entre Cuautla y Cuernavaca tecnológicamente puede ser mañana. Hoy están poniendo para que sea dentro de 2 años. La realidad es que estos cambios que vamos a tener, por ejemplo, con la reelección o con el sistema educativo, de poner calidad en la educación, va a verse reflejado hasta la próxima generación. Ni siquiera nos va a tocar a nosotros.
el sistema que hoy tenemos del sindicato de los maestros va a cambiar también hasta la próxima generación de maestros que puedan llegar y puedan ser formados, porque ahí la propaganda juega mucho, insisto, y hay profesores que son muy buenos, que hacen muy bien su trabajo, y hay profesores, como lo acaba de denunciar Mexicanos Primero, que están comisionados o que están de aviadores, que son 35,000 millones de pesos al año. Esos son datos que, insisto, se los doy a ustedes para que pueda despertar su conciencia, para que el análisis crítico lo puedan hacer, incluso no con la información que yo les doy el día de hoy, porque creo que hay un derecho principal en la democracia, el derecho que ustedes tienen y que yo tengo a disentir de lo que yo estoy diciendo o de lo que otros dicen, siempre con respeto, siempre con responsabilidad, pero siempre con la capacidad de poder escuchar al otro en sus argumentos y de poder argumentar y de poder debatir. Y creo que ese es un principio que nosotros como generación de jóvenes también debemos de tener. Ante esta realidad que vivimos, urge actuar, urge que ustedes hagan algo. Los que en este momento tenemos este traje, que es de diputado, me dura 1 año, 4 meses más el traje. Y yo tengo que entregar este traje limpio, para que otro pueda llegar y lo pueda ocupar, para que otras personas puedan actuar de manera positiva en la política y que puedan hacer esos cambios que México se necesita. Los diputados vamos a tener cada 3 años diferentes personas, 500 mexicanos que llegan y ocupan este traje, pero por el bien de México y por el bien de todos nosotros, ojalá que alguno de ustedes encuentren esta vocación política que nos pueda servir mejor a todos los mexicanos. Muchas gracias.